altura del año que no sea así. Seguramente va a ser un verano muy, muy duro, pero bueno, nos tenemos que ir acostumbrando de a poquito. Vamos a intentar armar un programa bastante parecido a lo que hacíamos habitualmente. Nuestro programa se caracteriza por todas las cuestiones relacionadas con el campo, con información, con notas, con entrevistas, con invitados acá en el estudio, que es lo que a mí realmente me gusta que vengan. No es tan sencillo por las actividades, muchas veces no le permiten estar, pero bueno, sí, las notas salen diferentes, las entrevistas salen diferentes, teniendo la posibilidad de estar acá. Bueno, va a haber música y la anécdota, como siempre, vivencia que nos puedan llegar a contar, las vividas por mí en mi etapa de niño y de adolescente en el campo, y lo que después me siguió dando la vida a pesar de no estar viviendo en el campo, pero bueno, siempre relacionado con la actividad. Así que me gustaría que nuevamente esa parte del programa la volvamos a retomar, la volvamos a tener juntos, compartiendo para con todos. Y la manera tienen varios métodos para poder contactarse con nosotros. A través de la línea telefónica, lo que sí les voy a pedir es que recordarles que aquellos mensajes que me lleguen traten de que sean escritos en lo posible. De no ser así no hay problema, lo único que cuesta un poco más, estando al aire, poder escuchar los audios. Llamadas es muy difícil, las llamadas sí le voy a dar, por eso le voy a dar el número de José Estilo ahora, a las que o de la radio, para que se puedan comunicar en el caso de que necesiten llamar. Me gustaría que la gente se anime, que mande mensajes, que nos cuente sus vivencias, que nos cuenten, que nos manden fotos de los amaneceres, de las fotos actuales, las fotos que están de lo que está pasando en este momento en el campo, por ejemplo, y por qué no a todos los amigos de la ciudad, que gracias a Dios son muchos. Vamos a hablar de eso ahora dentro de un ratito, de todo lo que me pasó, si bien no me gusta mucho hablar de mí, pero por respeto a toda esa gente muchísima gente que ni siquiera conozco, hay muchísima gente con la que que tenemos un muy buen contacto desde la época del programa anterior. Seguimos manteniendo contacto y sobre todo en la etapa que fue una etapa difícil, la de mis varias cirugías que he tenido que sobrellevar, y esa gente estuvo al lado. Vamos a hablar de ese tema ahora, solamente por respeto a la gente que siguió, y el agradecimiento especial, contarles un poquito de lo que me pasó, porque hay mucha gente que estaba interesada en saber lo que me pasó o cómo seguía mi salud. Bueno, quiero agradecer también a Cintia Salas, que va a ser parte de la producción artística y de marketing también de este programa. Bueno, y un agradecimiento al director de la radio, que aparte de ser el director de la radio es un amigo, a Daniel Carabajal, el doctor Daniel Carabajal, que bueno, habíamos hablado hace un tiempo largo, venimos hablando, y bueno, ahora se dio esto de poder iniciar en esta fecha este programa, y siempre me dijo, las puertas de la radio están abiertas, y sin sin ponerme ningún palo en la rueda, sino directamente las puertas están abiertas. Así que un agradecimiento para Daniel también, que
gentilmente me da la posibilidad de estar en contacto con ustedes. A toda esa gente que ya están mandando mensajes, que voy a mirar dentro de un ratito, ya vi que están llegando mensajes, muchas gracias. Anímense, porque siempre fueron parte y lo van a hacer cada vez más, parte de este programa, ayudan a poder sobrellevar. Está programado, digamos, para que sean 2 horas las que nos van a mantener en el aire con este programa, lo que hacíamos habitualmente 1 hora, y por ahí había gente que me reclamaba, decía, es muy poco. Bueno, hoy y durante esta semana vamos a tratar de estar cerca de las 2 horas. No va a ser fácil porque hay que reacostumbrarse a este ritmo. Y bueno, lo vamos a intentar. Va a haber, en estas 2 horas, por supuesto, va a haber más espacio para escuchar algunos temas más musicales. En el caso de que algún oyente quiera algún tema musical en especial, vamos a hacer todo lo posible de que le podamos complacer con eso. Vamos, si le parece, José, vamos a escuchar uno de esos temas y después nos metemos con información sobre información muy importante, la farmacia de turno, lo que va a pasar con el pronóstico, teniendo en cuenta que siempre que es pronóstico nada más. Si le parece, José, vamos a una pausita y ya volvemos, una pausita cortita, ya estamos nuevamente con todos ustedes. Saliendo al campo. Poca gente como vos con un abrazo sincero, tomando esas noches largas, gauchazo y gran cocinero. El chamamé va en tus venas, conocedor de lo nuestro, un pantallazo de tu ser para vos, querido Ernesto. De los pueblos muchos nombres se grabaron, de aquellos que por la patria con heroísmo lucharon, de Yapeyú, San Martín, Corrientes, Verón de Astrada, y de Paso de los Libres, el general Madariaga.
Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Estamos nuevamente con Saliendo al campo, cuando ya han transcurrido 22 minutos según mi reloj, 22 minutos después de la hora 8. Gracias a toda la gente que está mandando mensajes, que bueno, el agradecimiento es muy especial porque me están dando fuerza también para seguir adelante. Hay gente de distintos lugares, hay un amigo hay una particularidad también con él de lo que decía anteriormente, Diego Vargas, es de Cruzú, no está hace muchísimos años acá en la ciudad, vive en Córdoba. No nos conocemos, seguramente, bueno, de promesa estamos hace mucho que vamos a intentar conocernos, seguramente nos vamos a conocer, pero siempre estuvimos en contacto y un agradecimiento muy, pero muy especial por los mensajes, por sus palabras, por todo lo que comparte y que compartió durante esta etapa. La farmacia de turno en Curuzú hoy ya está de turno porque a partir de las 8 de la mañana entra en vigencia el turno, es farmacia Farmalat. Vamos a estar con esto de la farmacia, entendiendo, siempre lo fue, o lo entiendo así, que a través de la radio es poder dar la farmacia de turno, con la dirección, con los números de teléfono, es parte del programa como un servicio que intentamos brindar y siempre digo lo mismo, ojalá que se ocupe más la farmacia para entrar y pesarse y no para comprar medicamentos, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, a veces es inevitable y hay gente que por ahí está mal circunstancialmente y hay gente que tiene tratamientos prolongados y lo tiene que hacer habitualmente. No es lo mejor, pero los amigos farmacéuticos seguramente van a estar apoyando lo del programa y esta idea de que tengamos dirección y número telefónico de cada una de las farmacias para poder brindar a todos. Bueno, ahora vamos a estar. Esto fue ahora, el aumento de combustible. Ya vamos a estar con el aumento de combustible. Una noticia que lo que impacta del aumento de combustible, ¿no? Porque afecta a todos.
Ya vamos a estar con eso, ya vamos a estar, tenemos los precios de más precisamente de YPF, y lo vamos a estar dando a conocer y vamos a hacer algún comentario con respecto a esto. Decía que vamos a ir con el pronóstico del tiempo, vamos a ver qué nos depara el pronóstico del tiempo para hoy en Curuzú, Cuatiá. Bueno, hoy, lunes, vamos a mirar bien, porque acá hay algunos indicios de que no hay una pequeña probabilidad a la mitad de la tarde, a las 5 de la tarde, después a las 8 de la noche, una probabilidad, un 40% y después un 50% de probabilidad de lluvia en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, pero todo lo demás, temperaturas que van rondando desde los 24 a los 31 grados de temperatura. ¿Usted tiene por ahí la temperatura actual? Si tiene, vemos que está pasando en este momento. Temperatura 25 grados, humedad 80%. Gracias, José. Bueno, estamos en eso, sí, es lo que nos está anunciando el pronóstico, así que estamos bien con el pronóstico hasta ahora. Bueno, para el día martes, no nos vamos a ir tan lejos, pero para el día martes, algo nublado, baja la temperatura y también hay a la tarde hay un pequeño porcentaje, es menos el porcentaje de probabilidad de lluvia en la ciudad de Curuzú, Cuatiá. Y en este caso para el día miércoles ya se complica un poquito más a partir de la tarde, ya de la tardecita, de las 6 de la tarde en adelante, empieza a haber el porcentaje de probabilidad de lluvia bastante más avanzado. Había gente del campo que me comentaba con esta lluvia del día, bueno, llovió, creo que fue viernes y sábado, que había llovido en Curuzú alrededor de 30, el jueves 30 milímetros. Bueno, y había gente de acá, muy cerca, por citar un paraje al cual saludábamos, y vamos a saludar a todos los parajes. Paraje Espinillo, me decían que estaba feo el tiempo, pero que no había llovido nada hasta ese momento. Todavía me decía el amigo, ustedes se portan bien con Dios porque les llueve más habitualmente, acá nada. Bueno, aparentemente la lluvia fue así, porque 30 milímetros ya es una lluviecita importante, interesante también para el campo. Así que seguramente era por mangas y en algún lugar no llegó. Después, a lo mejor el día subsiguiente llovió, no me contaron. Bueno, ahí por ahí alguno voy a agarrar el teléfono y contarme si llovió, porque en esta época sobre todo es bendecida la lluvia. Sabemos que por la temperatura, por todo lo que el clima en esta época del año, cualquier lluviecita viene bien. Hay gente que ya me mandó, la posibilidad de, o sea, que quieren ser parte del programa. Le agradezco especialmente porque colabora la gente para llevar adelante este programa. Me estoy refiriendo a los comercios, a los negocios de Curuzú, Cuatiá. Es difícil, es una situación complicada para todos y nosotros no somos la excepción, creo que lo contrario. No quiero dar lástima, pero hace un montón de tiempo que vengo con mis problemas de salud y bueno, estoy reacomodando mi situación. Hay gente que me mandó mensajes
pidiéndome presupuesto, costos. La verdad que los costos que están previstos para el auspicio de este programa lo vamos a hacer de manera particular a cada uno, pero son muy bajos, muy accesibles, así que estoy seguro de que van a compartir con nosotros. Por ejemplo, el amigo de verdulería El Gringo, un gran amigo que está en Caguazú y Las Heras, bueno, va a estar compartiendo con nosotros. Como siempre, Orlando Venta, un saludo enorme para Orlando Venta, para la familia Venta, Cabaña al Paraíso, que muy pronto va a estar con su remate anual. Ya vamos a estar con todo eso y seguramente nos va a visitar. Estaría bueno también, José, usted que agende ahí de la producción al Gringo de la verdulería. Lo vamos a invitar a que venga a charlar, porque es interesante que nos cuente la realidad también de esto de la verdura, de dónde llega, cómo llega. Me parece un tema también muy interesante de poder abordar en el programa. Ignacio Martínez Álvarez, un amigo, alguien que estuvo siempre presente en el programa cuando realizaba otra actividad. Era presidente de FUCOSA, vino muchas veces a contarnos de su actividad particular y de las actividades de FUCOSA, así que un saludo enorme para él. Y tiene con otros amigos, tiene un emprendimiento muy especial, muy novedoso, muy innovador para el servicio para la gente de campo. También va a estar con nosotros apoyando el programa y va a venir en algún momento, o van a venir los integrantes de ese negocio a contarnos de qué se trata y van a estar también con nosotros. Otro amigo que prometió estar, Federico de Bona, alguien que también muchas veces ha venido a contarnos sobre todo de la actividad de la nuez pecan, que hay mucha gente todavía, a pesar de que hace varios años que está instalado en Curuzú, muy cerquita de la ciudad, con su producción. Hay mucha gente que no sabe que hay nuez pecan en Curuzú Cuatiá y que ya está en producción. Y aparte tiene un negocio que está muy bien instalado, muy lindo, por cierto, ubicado por la arteria principal de la ciudad, de muy fácil acceso para la gente que viene de otro lugar, del campo, y vi entre otras cosas porque se puede apreciar pasando. Todavía no fui a visitarlo personalmente, pero sí nos comunicamos con paneles solares. Algo que cada vez es más necesario y más utilizado, sobre todo en la zona rural. Y también ya hay gente que empieza a utilizar en la ciudad. Bueno, para toda esa gente que ya nos prometieron estar como auspiciante del programa, bienvenida sea. Ojalá que podamos tener contacto diariamente con información que nos otorgan muchos de ellos. Vamos a tener hoy en el programa una comunicación, voy a hacer la salvedad, vamos a intentar, porque no siempre se puede, tratándose de la zona rural. A veces la comunicación no es tan fluida y se crea alguna dificultad para eso. Vamos a tratar de comunicarnos con el amigo Martín Perichón, otro de los colaboradores de siempre en el programa, y ahora no es la excepción. Nos va a estar contando lo que va a pasar en el desfile del 16 de noviembre en Curuzú Cuatiá. Es uno de los referentes, uno de los que está ya hace un tiempo atrás en la organización, formando parte de la organización de este desfile, y contándonos cómo se va a llevar a cabo para que la gente se vaya enterando. Ya nos falta mucho, estamos ahí nomás a muy poco de lo que va a ser un cumpleaños más de Curuzú Cuatiá.
seguramente gran parte de la población va a estar dándose cita como todos los años en este desfile. Bueno, hoy lo vamos a hacer desde el campo. Prometió que en algún momento, cuando el tiempo le permita, va a estar en los estudios. Ahora tuvo que ir desde muy temprano a trabajar al campo, entonces lo que vamos a hacer es intentar comunicarnos para ir adelantándonos con esa información. También vamos a intentar hablar con el amigo Pedro Valenzuela. Pedro Valenzuela está encargado o capataz de Cabaña La Pilula, y están siempre participan, ya lo hacen a nivel nacional con paleteada, con pruebas de riende, con ese tipo de cosas, y seguramente vamos a ver si nos podemos comunicar. Estuvieron en Trenquelauquen y ya creo que están en Cruzú de regreso en la zona, y vamos a ver si nos podemos comunicar para que nos cuenten cómo fue. Tenemos comunicación. Martín Perichón. Hola, buen día, Martín, ¿cómo estás? Hola, Miguel, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Gracias bien. Gracias, Martín, por estar siempre, en época del programa, y cuando estoy agradeciendo mucho a la gente porque siempre lo hice, y ahora tengo la posibilidad de hacerlo públicamente. La gente que estuvo como vos, siempre intentando saber, preocupándose por mi salud, y así que un agradecimiento muy especial. Y ahora por atendernos, sabemos que están trabajando, se escucha hasta inclusive los silbidos de la gente que está trabajando ahí en el campo. Sí, Miguel, buen día a vos, a la audiencia, y bueno, felicitarte, y nos pone realmente muy contento que estés nuevamente en el programa de radio. La verdad que soy una persona puntual y clave, ¿sabes? Aparte de la relación que tenemos, amistad hace mucho tiempo, como te dije siempre, hace falta alguien que la gente escuche un programa de radio y que esté informado directamente con la gente de la parte rural. Así que la verdad que a mí me pone contento, Miguel, como te digo, y te vuelvo a decir gracias por llamar, porque si esto no se difunde y no se informa, no sirve para nada. Sí, totalmente, porque hay muchas actividades que son muy, pero muy importantes, relevantes para la ciudad, y en realidad lo del campo, la actividad del campo es relevante para mover esa ruedita del país, ser parte de ese engranaje, y que a veces lo hacen muy silenciosamente, y está bueno que se sepa. En este caso particular, Martín, para que nos cuente un poquito cómo se viene esto del desfile del 16 de noviembre, si nos podés contar. El desfile del 16, bueno, se va a hacer el día sábado por la avenida Mitre. El desfile va a arrancar, el desfile cívico-militar va a arrancar a las 18 horas. Sí. Después de que pase el desfile cívico-militar, van a pasar como siempre cerrando los caballos. Sí. En este momento tuvimos una reunión, como siempre tenemos una reunión para hacer el sorteo de las agrupaciones y ver la cantidad que son. Este año van a ser 42 agrupaciones. Sí. La verdad que es un número bastante importante. La avenida por ahí está medio sin sombra, por eso es un poquito más tarde el desfile. Sí. Para que la gente y el público pueda ir y no esté por ahí si toca un día de calor. Y como te vuelvo a decir, los caballos cierran el desfile. Es un número importante, que también se armó una logística con el municipio, con las unidades de la policía de acá de la ciudad y la policía del PRI también, en conjunto para organizar el tema de la logística del desfile, de la concentración y la desconcentración. Sí. Martín, cuando decís sorteo, quiero entender que el sorteo por índice de largada, como el orden general, el orden de largada de las agrupaciones. Claro. Eso del sorteo del orden de largada de las agrupaciones, ¿cómo queda? Exactamente. No, está bueno también, aunque suena como desapercibido, para mí es importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que
no hay acomodo, no hay privilegio de decir quién sale primero, quién sale último, o sea, va por sorteo. No va por sorteo, Miguel, abre el PRI como siempre, abre el PRI, después pasa la agrupación que llega a los 30 años, siempre se respeta, y abre la agrupación que cumple 30 años, y después, por cuestión en conjunto, que se vota en conjunto, desfilan los chiquitos de la rural, Ajá. está a cargo de Amalia Brilia, que son chiquititos, Claro. entonces por respeto y por código que no lleguen de noche, Sí. desfilan ellos, y a partir del tercer número, que sería el cuarto puesto, que sería, se arrancaría el sorteo para la agrupación en general, pero todo se hace en conjunto, de acuerdo entre todos, se vota en general, y el PRI vuelve atrás de la primera abriendo, ellos vuelven para terminar de cerrar y dejar acomodado hasta la última agrupación, que sería el número 42. En el caso de ¿tienen un número cada agrupación de un máximo de participantes? No tienen un máximo de participantes, Miguel, no tienen un máximo de participantes, sí un mínimo, porque vos tenés que tener el portaestandarte y las 3 banderas como mínimo, y ahí formar de 5 agrupaciones, pero la mayoría de las agrupaciones son de 10, 12 integrantes para arriba, así que calcular por ahí la cantidad de caballos que puede ser. Igualmente se pidió, nosotros hasta el día 8 tenemos tiempo para entregar las reseñas, y las reseñas se entregan cortitas para que tampoco sean muy largas, se entrega, se pasa al municipio para que se hagan los duplicados, y ahí pasan la cantidad estimativamente de integrantes que van a ir. Entonces en un momento dado te voy a llamar yo, o me llamaba, combinamos y te digo, mira Miguel, la cantidad de gente son tantas, para que vos tengas una idea y se pueda difundir algo preciso, te voy a decir. Sí, porque en este momento a número grande hay más de 500 caballos. Pero sí, mucho más de 500 caballos. Bueno, mucho más, tenés que hablar mucho más de 500 caballos, prácticamente te decía el doble, pero bueno, no quiero ser exagerado, pero sí. Es medio eso. Bueno, pero es interesante, bueno, cuando tengamos un poco más de precisión con respecto a eso, también lo vamos a charlar para que... Yo la precisión, como te digo, la voy a tener el día 8, que entregan las reseñas, claro. Y entregando las reseñas pasan la cantidad de los integrantes que van a ir. ¿Sabes por qué? Porque yo lo estoy hablando con el municipio de Miguel, y le digo, Curuzú es en la provincia... uno de los lugares más importantes de la cantidad de jinetes a caballo que mueve, ¿me entendés? Mueve muchísima gente, porque son cumpliendo la tradición que ahora en noviembre, muchísima gente a caballo, yo no sé si habrá en toda la provincia 42 agrupaciones que desfilen en el Día del Pueblo. Sí, y no deja de ser atractivo el desfile bueno, el desfile en general, ¿no? Por supuesto, pero el desfile a caballo, porque se ven, para la gente que le gusta el campo, que le gusta como a mí, por ejemplo, y creo que hay muchísima gente, se puede llegar a ver los aperos, la vestimenta del montado, los caballos, la preparación de los caballos, porque hasta tengo entendido... sé de algunos, y creo que la mayoría preparan los caballos para que no estén tan panzones, que levanten un poco, o sea, todos son detalles que por ahí la gente aprecia, pero no sabe todo lo que se hace con anterioridad y lo económico, porque hoy tener buenas calchas, buen apero, tiene un costo muy importante, y bueno, todo eso está puesto en el desfile, ¿no? Mira, Miguel, para que vos tengas una idea, la gente desfila, festejan el cumpleaños de Curuzú, comen su asado y están hablando del próximo desfile, organizando el próximo desfile del año siguiente, del 2025 sería en este momento. Están desfilando los que terminan antes, y después del día del desfile y en el almuerzo están organizando lo que viene. Termina el desfile del 16 de noviembre del 2024 y están organizando para el 25. Y ahí que se empiezan a preparar los caballos, acomodar, dejar, y la ropa y el gasto de todo, porque depende veterinaria, depende las tiendas, la forrajera, un montón de cosas que mueve el comercio y demanda gastos para el que
descuida realmente todo el sacrificio que por ahí la gente pelea, que quiere pelea en el buen sentido, te digo, de poder desfilar y estar y participar, porque realmente es un sacrificio de todo el año. La persona que va a desfilar es la persona que le gusta, es la que todos los años aporta eso a la comunidad, ¿no? Sí, Martín, hay algo que por ahí a lo mejor resulta, no sé si incómodo, pero bueno, se me ocurre la pregunta, ¿no? ¿Se va a tener en cuenta, hablo esto en tranquilidad del público que va a ir a asistir, que va a asistir a mirar, se tiene en cuenta los caballos que no sean tan malos, que estén preparados porque el público, el movimiento altera obviamente el estado normal de los caballos? El montado, el que va, el jinete. Se pidió al municipio, una vez que termina el desfile cívico-militar, se levanta la banda, que es un punto clave por ahí, por no tener tampoco, por respeto a los soldados de la banda que no tienen tanto tiempo parados ahí, y también por el ruido, y después el tema de la música que sea un poco más tenue. Claro. Y también la otra que se pidió, y que quiero dejarte bien en claro, eso que yo lo hablé con el comisario del PRI, que se pidió el tema del alcohol cero, para que la gente desfile bien, que la integridad física del público, del tercero que va a mirar el desfile, se pueda cuidar, y también el tema de los chicos de llevarnos de Nanca adelante, no se puede, desfila cada cual en su montado. Y el tema del alcohol, cuidar también el tema del alcohol, se pidió, se vuelve a pedir por radio para que quede, para que la gente tenga conocimiento, que diga yo no sabía, después si en la reunión se habló de ese tema puntual, y yo creo que también, como por ahí se habla siempre, que nosotros vamos a demostrar lo que tenemos, lo que hacemos, entonces tenemos que tratar de estar bien. Y bueno, los caballos son siempre mansos, no quita que por ahí un caballo se puede rebalar, o tal, Sí. lo que sea, pero la mayoría de los caballos son todos los caballos son caballos mansos para desfile, obviamente, ¿no? Sí. Pero tratar de cuidar hasta en todos los detalles, el tema del alcohol, el tema de llevar a alguien adelante, a un chiquito adelante que por ahí nos pueda pasar algo, todas esas cositas dejaban claro. Yo le había hablado con el comisario del PRI, habíamos hablado con el comisario Lima también acá, el comisario del PRI es el comisario Pérez, ahora que se ha cambiado, y la verdad que tuvo una buena predisposición, inclusive para mover los caballos, para el que tiene que trasladar, que se dirija al PRI, que vaya a hablar, que vaya a avisar, que va a estar con el tema del desfile, y dejar constancia de eso. Claro, la verdad que lo que está diciendo, bueno, por eso toqué ese tema, y te agradezco mucho para que la gente sepa y se entere, porque hay que pensar no solamente en el que desfila, sino también hay que pensar mucho en el público, que seguramente va a ser mucho, la gente, para que tenga tranquilidad de poder ir a ver y disfrutar. Esto del alcohol cero me parece fantástica la idea, no porque diga no tiene que tomar nadie, pero para la hora del desfile, a la hora de desfilar, a mí me parece muy, pero muy relevante, y hay que darle mucha difusión a ese tipo de cosas, y sobre todo también al tema de los niños, como decís. Felicito la iniciativa de haber tenido en cuenta ese detalle, y lo vamos a dar a conocer todas las veces que sean necesarias a través de este programa, Martín, porque particularmente me parece que es una excelente iniciativa, y ojalá que sirva de ejemplo y que dé, y seguro va a dar muy buenos resultados. Sí, la idea, Miguel, es que año a año vaya mejorando, que las cosas vayan saliendo bien, y que nosotros realmente se brinde un buen espectáculo, porque el que realmente espera hasta lo último para esperar los caballos, realmente se merece que vaya y vea un buen espectáculo, y que no tenga que pasar ni un accidente, Claro, ni nada. claro. ¿Me entendés? Por ahí el tema ese de los chicos es un tema que se trató, se habló, hay gente que quiere llevar, pero es un tema complicado, delicado, porque pasan y puede pasar un accidente. Entonces, para evitar eso, se habló, se conversó, se puso de acuerdo, y la verdad que me parece muy bien también. Y por ahí hay ciertas cositas que por ahí hay que ir limando, pero bueno, como te digo, año a año se va acomodando. La verdad que Curuzú, con el tema de las agrupaciones, se ha mejorado un montón, y bueno,
Eso es lo que por ahí hay que recalcar y felicitarle a todos los muchachos que vienen a desfilar, hombres y mujeres y chicos, que la verdad que siempre haciendo las cosas bien. Entonces eso es lo que por ahí deja en alto a Curuzú. Como yo le digo, no solo somos solamente nosotros, sino dejamos en alto a Curuzú como ciudadana de Curuzú. Sí, no tenga ninguna duda con respecto a eso. Y cuando salía de mi casa, miraba, cuando venía a la radio miraba y decía qué lindo que es Curuzú, lo vivo diciendo. No va en desmedro de las demás ciudades, pero Curuzú es una hermosa ciudad y tiene una excelente gente, todos los curuzucuateños, y ojalá que eso quede demostrado, por ejemplo, en el desfile, que es masivo, que va mucha gente a ver y que va mucha gente de otro lado que viene a ver, Martín, no solamente los curuzucuateños, dejar la imagen de Curuzú con esta posibilidad de mostrarla a través de un desfile, es muy, pero muy interesante como ciudad. Sí, Miguel, sin ninguna duda, la verdad que sí. Otra cosa que te voy a pasar una información: el día 10 de noviembre, que cae domingo, se va a festejar el Día de la Tradición en Cazadores Correntinos. Se va a hacer la fiesta de la tradición en Cazadores, que la organiza, en este caso, el interventor Dante Romero, con los chicos que están ahí. Y bueno, nosotros vamos a ir para allá, a hacer el esfuerzo de irnos todos para allá para participar y hacer un solo grupo. Cuando hicimos la ruta de Belgrano, Dante y la gente de Cazadores también nos dieron una mano, se agruparon. Y bueno, para el año que viene, si podemos armar nosotros acá había el lunes, pero si podemos armar algo acá, lo hacemos acá. Pero ahora la idea de ir a hacerlo ahí en Cazadores. Te paso la información porque también para que la gente conozca, que sepa, que esté medio al tanto de eso. Sí, y está bueno que se pueda apoyar eso, Cazadores estando tan cerca de Curuzú, ¿no? Sí, la verdad que sí, y siempre están viniendo para el desfile de Curuzú, siempre nos están apoyando, siempre estamos medio juntos, así que la idea es seguir estando juntos. Martín, vamos a utilizar a vos como intermediario también. Desde la producción ya teníamos previsto charlar con Dante Romero, que no le gusta mucho los micrófonos, parece. Pero vamos a intentar que venga. Yo lo veo a veces en la ciudad, un ratito que venga y que charle. Así que si vos podés ser intermediario para también. Sí, lo vamos a comprometer, Dante, lo vamos a comprometer, porque la verdad que Dante es un gran eslabón y da una gran mano a todo este sector. Así que yo la verdad que siempre, como le digo a Dante cuando estamos hablando juntos, la verdad que te prestarle y te agradezco en nombre de todo. Pero vamos a convocarlo y vamos a comprometerlo para algún día a la radio y hablar un poquito. Porque es difusión. Exactamente, sin ninguna duda queda así, Miguel. Todo lo que se habla acá es difusión, y para que quede la gente con conocimiento de las cosas, cómo nos vamos a manejar y que sepan, ¿viste? Porque claro, por ahí yo creo que la radio es fundamental. Sí, porque por ejemplo, si lo hacemos de manera muy generalizada y decimos, bueno, hay una convocatoria, hay un desfile en Cazadores y medio queda ahí, lo interesante es comentar bien de qué se trata, los horarios, los lugares, qué es lo que va a pasar, para que la gente pueda planificar también y decir, hoy paso un lindo momento. Pero por supuesto, eso es un evento que se va a hacer, que es gratuito. Va a haber unos desfiles de las agrupaciones que puedan ir acá por el pueblo, va a haber prueba de rienda, va a haber una jineteada, va a haber una parte musical a la noche. Va a ser un domingo lindo para pasar en familia y con amigos y toda la gente que está en este rubro, ¿verdad? Sí. Y la que no está también está invitada, obviamente, que son la gente que tiene que ir a participar a mirar y a pasar un lindo domingo en familia. Sí, porque aunque sea de manera indirecta, Martín, vivo diciendo esto, todos estamos relacionados con el campo. Pero sí, vos sabés, Miguel, que
el campo es el motor Sí. del país. Si el campo no funciona, Sí. la cosa es mucho más lenta, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Todo está relacionado al campo. Sí, sí. El Martín, campo, eh, yo te agradezco, Miguel, por llamarme y bueno, cuando necesites algo, sabes que estoy por ahí. A lo mejor no puedo tener señal un día, no, porque estoy en el campo ahora, pero sí. vos sabés que te voy a devolver el llamado y con gusto lo que sé y lo que te puedo informar te voy a transmitir. Sí, sé de eso, y hoy cuando anunciaba que íbamos a charlar con vos, Martín, decía que íbamos a intentar, porque no siempre se puede, decía, y bueno, felizmente se pudo ahora. Te comprometo a que venga, que tomemos unos mates, compartamos. Bueno, todavía no hay mate acá, yo no traje, pero no sé si va a haber de parte todavía tengo... Vamos a ir, Miguel, vamos a llevar el mate y vamos a ir a compartir, porque la verdad que esto hay que seguir difundiendo el que está, y como te voy a volver a decir de vuelta, me alegro que esté en la radio, me alegro que esté con el programa, y el mejor de todos los éxitos para vos. Muchas gracias. Te comprometo en esa charla a que, porque me interesa, tengo mi palabra que voy a pasar y voy a ir. Martín, me interesa mucho también que nos cuente tu actividad particular, porque sabemos que tenés otros emprendimientos o emprendimientos que están en pleno desarrollo en la actividad rural, con el turismo y ese tipo de cosas, y después, bueno, todo lo que tenga que ver con lo personal, porque cada productor tiene su librito y es bueno que nos comenten acá. Seguramente vamos a tener una linda charla como hay habitualmente cuando vienen los invitados. Te agradezco mucho. Te voy a contactar, ahora que me decís eso, también con la gente. Yo estoy en la Cámara de Turismo también, pero te voy a contactar lo de la Cámara, que ya tiene la personería jurídica, ya está armado, relacionándose a esto, a lo que es turismo rural. Así que por ahí también para que puedan ir a la radio y comentar un poquito como el tema. Y después yo te comento lo mío. Lo mío es muy chiquito, armado muy en familia, nomás entre casa, entre nosotros, pero siempre le vamos poniendo ganas a las cosas de hacer algo, aportar algo, un granito de arena, siempre estamos ahí. Sí, pero no se trata de que sea chico o grande, sino lo importante es poder aportar el granito de arena para y la importancia que tiene el turismo rural. Ya vamos a hablar de ese tema, no quiero robarte más tiempo, porque es un tema largo y me parece que merece el respeto de ser tratado con mayor tiempo. Agradezco mucho tu tiempo, hablamos casi media hora y te robé tiempo de trabajo. No, Miguel, al contrario, vos sabés que este tiempo por ahí es ganado para que la gente sepa la información, porque si por ahí no sabemos, por ahí tenemos que saber, estar bien informados para actuar bien nomás. Te mando un abrazo grande, un abrazo a toda la audiencia, como siempre. Igualmente, Martín, para vos, para tu hijo, para toda tu gente que está siempre ahí. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Miguel, un abrazo. Charlábamos con Martín Perichón, dándonos realmente un pantallazo de lo que va a ser este desfile del 16 de noviembre, dándonos para algunos primicias, para otros de la manera en que se va a desarrollar esto el 16 de noviembre. Todos intentando de que sea una verdadera fiesta, un nuevo cumpleaños de Cursuguatiá. Vamos a ir a una pausa. Si usted quiere, maneje el tema de la música antes, después de la pausa, como usted maneje. Está todo bien, José. Ya volvemos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar.
La hora 9 en punto. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888, Cursucuatía, Corrientes.
Tecnoservicios, alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecnoservicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774 490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11.
participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al personal lo llevo dentro del corazón. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774-566483 o al 3774-599085. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:12 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 80%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Estamos nuevamente al aire con Saliendo al Campo. Vamos a ir a... Usted tiene por ahí, prepare, si puede, José, el tema de los mercados, de lo que pasó, cómo cerró el día viernes. Lo vamos a tener todos los días a esa información, pero con el día anterior, porque a esta hora todavía los mercados están en plena vigencia, así que hay algunas, a esta hora por ahí algunos precios están, pero no son los que cierran la jornada. Vamos a ir con eso. Antes, me deja un segundo que quiero agradecer muy, pero muy personalmente a Lidia Cornaló, que tuvo la gentileza, la amabilidad de grabarnos el avance del programa. Así que para Lidia un saludo muy, pero muy especial y un agradecimiento de parte del programa Saliendo al Campo. Muchas, pero muchísimas gracias. Si tiene eso, José, vamos a escuchar. De los mercados agrícolas, información resumida en las siguientes placas. Estamos viendo el cierre de Chicago. El trigo, posición diciembre 24, cerró a $209 por tonelada, en baja 90 centavos de dólar. El maíz, misma posición, $163 por tonelada, $1.50 arriba. La soja noviembre 24, $361 por tonelada, sin cambios. Pasamos ahora al disponible en dólares. Estos son los valores. El trigo en Rosario sin cambios, $201 por tonelada, sin cotización en Quequén, sin cotización en Bahía Blanca. Maíz, Rosario, 183 en baja, sin cotización en Quequén y en Bahía Blanca. La soja en baja también al cotizar $305 por tonelada, sin cotización en Quequén y en Bahía Blanca. Girasol sin cotización en Rosario, en Quequén y en Bahía Blanca sin cambios respecto del día anterior, $360 por tonelada es lo que cotizó.
y ahora tenemos el disponible en pesos. Allí la información detallada, el trigo 195.000 pesos por tonelada sin cambios en Rosario, en Quequén sin cotización al igual que en Bahía Blanca. El maíz 181.570 pesos por tonelada para arriba, alza también, igual comportamiento en Quequén al cotizar 177.246 pesos por tonelada sin cotización en Bahía Blanca. Soja en baja en Rosario, 301.562 pesos por tonelada sin cotización en Quequén y en Bahía Blanca. Girasol, cotización en Rosario sin cambio respecto de la jornada previa, 346 pesos por tonelada. En Quequén en alza, 356 pesos con 400, 400 pesos por tonelada. En alza decíamos en Quequén. Saliendo al campo. Ahí estamos nuevamente con Saliendo al Campo. Quiero saludar a Gregorio Acuña, que mandó un mensaje. Un amigo que está trabajando en el campo, está haciendo toda la preparación, dejando todo listo. Mañana comienza la esquila en ese campo. Un saludo también para Estela Martínez, una amiga que la vamos a volver a convocar, nos va a venir a contar lo de la mujer productora de campo, que nos cuente sus vivencias. Seguramente no va a tener problema, una amiga. Para Mónica de Monsalvo, y para Ismael también un saludo enorme desde acá. Muchas gracias por estar siempre junto al programa. Gracias a ambos. A Dominga Martínez de Cuartavalo, que me manda, gracias Dominga, me manda un video, una hermosa mañana en Cuartavalo. Mucho pasto y sí, se ve una hermosa pastura. Bueno, en buena hora que sea así, porque época en que la producción de pasto tiene que estar a pleno para poder sobrellevar, sabiendo que lo que nos avecina son grandes calores y después lo que se viene después de eso. Así que bienvenido sea tener un campo con mucho pasto. Y Sara de Espinillo, que también está tomando mate escuchando el programa. Un saludo para Vale y para Cintia. Un saludo grande para todas ellas, y gracias por estar, gracias por escucharnos. Bueno, hay mucha gente que hoy decía del amigo Diego Vargas también, para toda esa gente que me mandó mensaje, la gente de Cazadores, que se viene esto del 10 de noviembre en Cazadores. Seguramente vamos a estar con mucho más detalle e información de lo que va a estar ocurriendo ahí en Cazadores. Bueno, para toda la gente del campo, para los amigos de la ciudad, tengo muchos amigos de la ciudad que nos tienen que... Lo vamos a convocar, porque son gente de la ciudad, pero que tiene relación laboral con actividades del campo. Por eso decía que el otro día comíamos un asado, compartíamos con unos amigos, y yo les decía, es muy difícil que haya una actividad que no tenga alguna relación con el campo. Bueno, gracias Tere, a la señora Tere Torres, otra amiga que siempre está, nos manda una foto, qué hermosa foto. Gracias por los saludos. Y bueno, nos manda una foto y dice, están preparando, qué lindos caballos. Hermosa la foto, hermosa la imagen, muy bien tomada. Dice que son caballos que están preparando para el 16 de noviembre. Algo de lo que hablábamos con Martín Perichón, de lo que la gente hace durante todo ese tiempo. Antes, bueno, nos decía que termina el desfile del 2024 y ya van a estar pensando en el desfile del 2025. Gracias Tere por la foto. Hermosa imagen, un cielo, bueno, yo miro algunos detalles, ¿no?
un cielo bien celeste, algunas nubecitas como pintando el color de la bandera. Tal vez salió esa imagen casi sin querer, Tere, pero tienen los colores de nuestra bandera, el fondo. Gracias a todos por estar siempre. Voy a tratar de ser lo más breve posible y contarle por respeto a toda esa gente, incluida todo esto que nombré, y hay muchos que no nombré y que estuvieron siempre, algo personal. Comencé con un problema de salud, tengo hace mucho tiempo, o tenía un problema de salud en una cadera que me tenía mal. Bueno, fuimos por el intento del cambio de cadera, de la colocación de la prótesis, y resultó que me apareció un problema de corazón. Cuando me apareció el problema de corazón tuvimos que solucionarlo, y la solución fue un cambio de válvula y otras complicaciones que tuve, colocación de marcapaso, y bueno, felizmente pude salir de esa. Y cuando tuve la posibilidad de salir, que ya tuve el alta, fui por lo de la cadera, y también me pudieron realizar esa cirugía, y hoy estoy bastante bien. Diría que me falta aparentemente bastante poco para estar bien, pero ya puedo andar casi prácticamente dando gran parte de mi movimiento, lo hago sin muletas, algo que tuve que hacer durante un tiempo largo. El uso de muletas ahora ya gracias a Dios uso dependiendo de algunas circunstancias, nada más por seguridad. Así que tengo muchos detalles, muchas cosas para contar que seguramente van a ir surgiendo durante el programa, de evidencia, de cosas que han pasado. Como reflexión, me queda decirle que lamentablemente uno tiene que pasar a veces situaciones adversas, fundamentalmente de la salud, porque lo demás se repara. Lo de la salud, a veces cuando tiene graves consecuencias, no se pueden reparar. Lo demás se puede reparar. No digo que no afecta, pero lo económico y algunas otras cosas se puede sobrellevar. Lo de la salud es bastante complicado, porque si la salud está bien, y bueno, lo demás puedo generar. Si no estoy bien de salud, por más que tenga muchas posibilidades de generar, si el motor no está funcionando, es muy difícil hacerlo. Entonces, la reflexión es que nos cuidemos, que hay detalles que uno por ahí lo deja pasar. La vida es bastante, yo diría que es muy corta, porque cuando en un abrir y cerrar de ojos nos estamos dando cuenta que empezamos a tener hijos, a tener nietos, a tener, bisnietos en algunos casos, y la vida se nos va. Lo interesante es que nos demos cuenta a tiempo de que la actividad, el trabajo, lo social, todo tiene límites, y ese límite nos tenemos que dar, porque por ahí escucho mucha gente que habla y dice, no, pero no puedo porque tengo que sí, hay que trabajar, no hay ninguna duda que hay que trabajar, pero también hay que darse el lugar, el momento para poder reflexionar, compartir con amigos, compartir buenos momentos. Un médico me decía, en uno de los tantos que tuve que pasar, me decía que es muy bueno juntarse, compartir, comer asado y tomar un vino. Socialmente y psicológicamente es muy importante. Pero que esa reunión
sea lo más fructífera posible. Y que no hay que juntarse entre hombres solamente para hablar, por ejemplo, de mujeres o de otras actividades. Hay que contarse los problemas. Si el problema de uno es grande, dividiéndolo, compartiéndolo con amigos, se achica, uno lo tiene que sacar. La vida es muy linda y tiene muchos tropezones. Lo interesante es que de esos tropiezos e inclusive de esas caídas nos podamos levantar y nos podamos levantar fortalecidos. Hay que darse un tiempo para disfrutar, hay que darse un tiempo para trabajar y sí, algunos podrán decir, bueno, pero lo económico, sí, lo económico juega un papel fundamental y cada vez más, pero no es todo. Les puedo asegurar que no es todo. Estar en una cama solo, y no me pongo en el papel de víctima porque le ha pasado a muchos y cosas peores seguramente, pero estar un mes solo, no porque te abandone la familia, sino porque el instituto o el sanatorio no te permite, por ejemplo, como el cardiológico, que no te permite tener compañía, solamente visitas muy limitadas. A veces te hace pensar de que sí, tanto esfuerzo, tanto sacrificio y ahora estoy tirado acá, lo poco que tengo o lo que hice o lo mucho que hice sirve relativamente, porque son circunstancias muy, muy difíciles. No quiero seguir con eso, solamente quería contar brevemente lo que me pasó por respeto a todos los que me preguntaban en algún momento. Un saludo para, cambiando ya de tema, olvidándonos de todo eso, un saludo para Cintia Sala. Hoy la saludábamos, sí, no me queme. Cintia, que me prometió como siempre, pero ahora reafirmó nuevamente su colaboración con el programa. Va a estar haciendo parte de la producción del programa como siempre, así que gracias Cintia, la vi por ahí y un saludo enorme para él. Hoy le anunciaba a el aumento de combustible. Vamos a ver qué es lo que dice el aumento de combustible. Los precios, Nafta Super 1.188, así como suena, 1.188. Está pisando los 1.200 pesos la Nafta Super. Y está pisando los 1.500 la Infinia, 1.440. Algo que se moviliza mucho el campo con la diésel de 1.248 y la Infinia diésel, que es la que se está usando mucho también porque por la calidad, 1.490, casi los 1.500 el precio. Lamentablemente esto sigue en aumento, y digo lamentablemente porque el aumento de combustible hace que se relacione con todo, impacte en todo. No hay nada que se pueda decir que no va a afectar, porque bueno, indudablemente es así. Todo se mueve a través del combustible. Tengo unos amigos en el cual hemos compartido un asado hace muy poquito y hablábamos. Uno tiene un remis, trabaja de remisero con su propio vehículo y el otro es camionero. Ninguno de los dos en la previa hablan muy bien los dos, pero en la previa ninguno de los dos quiere venir al programa. Le decía que era muy interesante. ¿Por qué? Dice, ¿qué tendrá que ver
un remisero tiene mucho que ver porque, por ejemplo, en el caso de este amigo, tiene varios clientes y tiene pasajeros así se llama, que lo llaman y lo lleva, lo trae del campo y después está llevando a maestras rurales. Qué detalle interesante, maestras rurales, lo que significa para la educación, lo que significa el esfuerzo, y algunas maestras vamos a tratar de que vengan a contarnos también lo que es esa vocación que está puesta de manifiesto en el tema de educar, de tratar de formarnos, de ser nuestra, como se dice habitualmente, nuestra segunda mamá en la primaria, que nos cuenten lo que es ir a dar clase en los campos. Bueno, el tema, el remisero también seguramente tiene mucha vivencia para contarnos con respecto a eso, al medio de transporte, que a veces se torna realmente el único medio de llamar a un remis, sobre todo si es de urgencia, por el caso de enfermedad. Bueno, que ¿por qué no un remisero que venga a contarnos, ¿no? Su vida? Y después decía, el otro es camionero, otro de los amigos camioneros, tiene su propio camión y transporta hacienda. Qué mejor que un camionero nos cuente lo que significa el transporte de hacienda. Que nos cuente, por ejemplo, si, no sé, algunas cosas. Se me ocurre pensar en que, si con respecto a años anteriores, si se utiliza más el medio de transporte, ese medio de transporte, si se mueve más, menos hacienda, la incomodidad de los caminos y las dificultades de los caminos. Bueno, hay miles de temas que vamos a abordar durante el programa. Si la gente que nos está escuchando tiene alguna idea, quiere que abordemos, que toquemos algún tema, quiere hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Todos los mensajes van a ser bienvenidos, salvo aquellos que sean con falta de respeto o agresión hacia alguien. No lo vamos a difundir. Pero lo demás, opiniones diferentes, ideas que tengan para llevar adelante el programa, bienvenido sea alguien que me diga, bueno, hay un amigo que me pidió hace un tiempo largo el tema de los valores de los mercados. Bueno, ya estuvimos con el mercado de grano, vamos a estar con el mercado, con el precio de la hacienda en los mercados nacionales. Así que para toda esa gente que escuche el programa y que sea parte, ojalá que sea parte del programa, que vengan y que compartan, que puedan estar con nosotros. Bueno, esta pausita que hice para saludar a un amigo, un gran amigo que hace mucho tiempo lo veo pasar, nunca para porque no sé si no tiene freno la moto, o anda muy fuerte, no sé, pero probablemente, no sé, ahora que me diga, que me haga seño, que me diga si esta noche qué pasa, ya sabe algo, está, no está. Bueno, Pichi Medina, otro gran amigo que está en el estudio ahora, está en la sala de... ¿Qué está comiendo? Ay. Ojo con eso. Pichi, esta noche va a estar en el programa. Me hace acordar, esta noche, por Guaraní, se vino con todo Guaraní en noviembre. ¿Qué pasó? Bueno, bienvenido sea para Guaraní. Les anuncio, esta noche en Radio Guaraní a las 20, a partir de las 20, y Pichi, no sé hasta qué hora. ¿Sabe o no? No tiene horario, no tiene finales. Hasta ahora el programa tiene hora de inicio. A las 20 no tiene hora de final. Comienza cortita y al pie. Con Aldo Otto, bueno, también voy a estar yo,
y con algo que va a ser muy atractivo por el programa, porque los seguidores del deporte y los que no escuchen el programa, porque va a estar con nosotros siendo parte de este programa el amigo Jorge Pecker. No sé si quiere un programa con polémica. No, si busca un programa de deporte donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde no haya discusión, no escuche Cortita y al Pie. Ahora, si quiere escuchar un programa donde haya polémica, donde cada uno tenga su postura y la va a defender a muerte, bueno, escuche, ponga Radio Guaraní, AM 970 FM 107.1 y va a poder estar compartiendo ese programa. Así que a partir de esta noche, lunes, miércoles y viernes, desde las 20, ojo con el chupetín, porque hay gente que comenzó así, que los operadores comiendo chupetín. No, usted no, José, no. Ah, no. Bueno, Jorge Medina seguramente va a poner esas cumbias Bueno, Jorge Medina también va a estar con nosotros compartiendo desde los controles. Esta noche no se pierda, desde las 20 en adelante y hasta no sé qué hora. Cortita y al Pie. Vuelve Cortita y al Pie después de mucho tiempo. Vamos a una pausa, José, si le parece. Y no sé si le complico con la hora o... Caminó por sus calles ateridas. Recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas, apenas dibujadas, atardecen grisáceas y cancinas. En hilera debajo de los árboles, todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina es la nuestra Raquel, llame su Saliendo al campo. y pregunta si está Margarita. Usted sabe de él, ya las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores, dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires, desde cielo infinito de mantilla. Los amigos de ayer, decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarla a su pueblito, a llevarle la tierra que pedía. La promesa cumplido, padre, piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla.
Qué antiguo payé tan raro. Qué extraña divinidad. Qué fuerza liberadora tiene el vino. ¿Qué será? Que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. Compadre, que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad, y es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar si un día de estos la gente Saliendo al campo, un programa con aires de campo. El vino que necesita y empieza a hablar de lo que más quiere que va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez le oí a un borracho como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama al cielo y está juntándose desde siglos, buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos, que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad, como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien es verdad. El vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. Imagínese, compadre, qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Saliendo al campo. Qué linda música, qué linda música. Gracias José. La verdad que tengo pensado dejar los minutos finales del programa para
para escuchar música, porque, bueno, hay mucho para hablar, mucho para decir. Por ahí tengo ganas, después de tanto tiempo, también poder hablar de todas estas cosas que van pasando. Vamos a tener en el programa la posibilidad de llevar adelante información, es lo que me interesa. Hoy no lo pudimos hacer, no lo pudimos desarrollar, sobre todo información relacionada con el campo, con actividades que se están realizando, temas que tuvimos en cuenta y que tengo en cuenta, por ejemplo, el tema de la forestación, algo que se desarrolla mucho en la provincia de Corrientes y en la zona, algo que una industria que moviliza a muchísimas empresas, muchísima gente. Varios temas que vamos a ir abordando, pero fundamentalmente el programa va a estar basado en cuestiones que tienen que ver con la actividad lo más cercana posible a nosotros, a Curuzú, a nuestros pueblos vecinos, ciudades vecinas. La manera de poder participar de forma más activa a través del YouTube Radio Guaraní, así nomás. Entrar en YouTube y poner Radio Guaraní y van a poder tener el programa, poder visualizar y escuchar el programa. Reitero, YouTube Radio Guaraní. Y el Facebook es Gustavo Cardoso. Así nomás. Entran en el Facebook Gustavo Cardoso y van a poder tener todo en vivo lo que está pasando en el programa. Así que a partir de ahora también hay que tener en cuenta algunos detalles, ¿no, José? Que por ahí no se tenía en cuenta. Voy a necesitar gente que me vista. Y el mate, bueno, el mate hoy no traje y no apareció, pero seguramente va a haber. Hay una idea ahí dando vuelta con el tema del mate. ¿Por qué digo que me vista? Porque veo que no es mi caso. Yo lo puedo ver toda la semana con la misma remera y no me voy a dar cuenta porque no miro. Pero hay mucha gente que mira ahí en televisión, y como esto sale al aire, van a decir, todas las veces usa la misma camisa, por ejemplo. Así que, bueno, vamos a tratar de conseguir algún auspiciante que nos pueda vestir. Maquillaje. Vamos a ver quién nos maquilla. Bueno, quiero dejar la parte final del programa para escuchar unos temas musicales, para irnos con eso. Tenemos una visita acá en el programa, está el amigo Larry. Ya vamos a charlar con él en algún momento, se va a dar. La de la charla tiene algunas inquietudes y está bueno que nos comente, tiene alguna manera de pensar y de ver algunas cosas. Vamos a tratar de charlar de ese tema en algún momento. Lástima que vino muy tarde, pero ya vamos a tener la oportunidad de hablar de distintos temas con el amigo Larry, que está, si bien él hace otra actividad, está muy relacionado con el campo, porque toda su vida estuvo relacionada con el campo. Me voy a despedir del programa, José, agradeciendo nuevamente a todos aquellos que se han comunicado. Espero que se sigan comunicando, que lo sigan haciendo. Las vías telefónicas, casi me olvido de eso. Para poder comunicarse con el programa, lo pueden hacer al 3774 400726. 400726. A ese teléfono, si pueden agendar, pongan ahí pegadita a la heladera, un lugar visible, porque
Después me dicen, no me puedo acordar el teléfono, y por ahí me olvido de dar algo que es muy importante, que ya me estaba olvidando. Bueno, la vía de comunicación es 400726. A ese teléfono se pueden comunicar durante las 24 horas. 400726. Pero en horario del programa solamente a través de, si lo pueden hacer a través de mensaje, y si son mensajes escritos mejor. Si son audio, vamos a tener que esperar la pausa o el final del programa para poder escuchar. A los que puede llamar durante el programa o puede mandar audio al 3774 50 35 39. 50 35 39 es el número de la producción y se pueden comunicar durante el horario del programa sin ningún tipo de inconveniente, con llamada o con lo que quieran. Quieran mandar video, quieren mandar fotos, no hay ningún problema. Estamos armando una página para incorporar los videos y las fotos que nos mandan. Eso ya está en marcha, así que ya lo vamos a incorporar, la foto que me mandó Tere, que me mandaron también de Cuartavaro. Y después se pueden comunicar también al fijo de la radio, 42 35 36. Así es, ¿no? Al 3774 42 35 36. Un saludo enorme para todos, un agradecimiento muy, pero muy especial para toda la gente que se comunica y que está y que te da aliento. Anímense a contactarse con nosotros, manden su idea. Quieren algún tema en especial que tratemos, les decía, lo vamos a hacer, no hay ningún tipo de problema. Algunas dudas, algo que podamos hacer como medio de servicio, no hay ningún problema. Lo que no sé, me comprometo a averiguar. Lo que sé, voy a responder, y lo que no hay ningún problema, lo voy a decir. Lo que no sé, no sé, pero sí me comprometo a averiguar. A toda la gente que quiera colaborar, que quiera auspiciar el programa, puede llamar al 4007 o cualquiera de los teléfonos que di, 400726 o 50 35 39 3774. Ya lo vamos a estar visitando algunos, pero alguno que tenga interés, como ya nos enviaron, nos pueden enviar un mensajito y de esa manera colaborar para que esto que a puro pulmón pueda salir adelante. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa jornada. Nos vamos a despedir con música, con la mejor música. Un saludo grande. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, mañana a las 8 de la mañana, cuando digamos Saliendo al Campo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Cuando la tarde me sorprende con nostalgias guitarreras, fiel bohemia que me llevas, voy camino a Curuzú, molino viejo que saludas con tu última paleta, viento norte que de ofrenda me resguarda el Guarajú. Sos el silbo dulce de un paisano que orgulloso va brindando un responso a Tarragón. Sos un chamamé de serenata, vino tinto en noches largas y entre amigos la canción.